lo que es didáctica, ¿ya? Porque eso lo vamos a ir también viendo con el tiempo, pero creo que las palabras que utilizaron fueron muy correctas. Didáctica es el proceso, es la organización de todos estos elementos de enseñanza-aprendizaje. Tú no puedes hacer una clase si no tienes consideración todos esos elementos. ¿Y por qué están detallados así, en un círculo? ¿Por qué es un círculo? Porque ninguno tiene jerarquía. ¿Ya? Ojo con eso. La didáctica no tiene jerarquía. Tú puedes empezar o terminar con cualquiera de los elementos que están ahí. La didáctica no tiene jerarquía. Cuando empieza uno, está terminando el otro, y cuando está terminando el otro, empieza uno. Entonces, la didáctica es constante, es continua. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y es la palabra que dice arriba, es planearla. Yo puedo, la didáctica, yo la puedo planificar. ¿Ya? Por eso se llama elementos de planeamiento, no de planeamiento, sino del planteamiento, planeamiento, planificación. Entonces, ¿qué es lo que tú planificas? Estos elementos de enseñanza-aprendizaje. Y en una charla que yo di la semana pasada, lo dije muy claro. Los profesores no podemos improvisar en lo presencial, menos podemos improvisar aquí en lo virtual. Cuando tú estás con tus estudiantes, tú planificas la clase. ¿Pero qué planificas? Los elementos de enseñanza-aprendizaje. Entonces es un proceso, porque estos elementos, como están vivos, cambian continuamente. Tú tienes a un alumno que motrizmente va a cambiar, psicológicamente va a cambiar, afectivamente va a cambiar, socialmente se mueve en un ámbito que también es distinto porque todos los alumnos cambian. Tú como profesor y profesora también cambias. Yo les puedo asegurar que yo no soy la misma profesora de hace años atrás. Debo confesar que me tengo así como dos aristas, como que me pongo más relajada en algunas cosas, pero más estrictas en otras. Con mis alumnos, por ejemplo, me puse más estricta. Lo siento. Los objetivos de aprendizaje. También, tú como profesor selecciona los objetivos de los programas de estudio que yo en la cápsula que les voy a subir al aula, al e-aula, les voy a mostrar de dónde vienen estos objetivos. Cambian los contenidos, estrategia, la evaluación, recursos. Chiquillos, para nuestra TIF, y según algunas de las cosas que ustedes me plantearon, no me voy a olvidar de cuando me respondieron el foro, que lo han respondido en e-aula o por mail, dos, recuerdo específicamente, que dijeron, quiero saber más de cómo hacer clase, porque hemos visto mucho la interioridad del profesor, pero ya yo quiero saber cómo hacer clase. Entonces, ahora nos vamos a adentrar en esto, en el cómo hacer clase. Y vamos a terminar con el cómo yo debo considerar estos aspectos pedagógicos, porque si no la clase me puede fallar. Vamos a hacerlo también a la inversa. Pero ¿qué vamos a ver específicamente de este continuo? Yo le llamo continuo de la enseñanza, ¿ya? Porque no para, nunca para. Yo después de esta clase, yo empiezo a reflexionar.
¿cómo me salió esta clase? Por ejemplo, la vez pasada yo quedé muy mal porque la actriz se me cortó. Entonces yo dije, no puede ser, yo tengo que empezar a planear y le voy a decir a los chiquillos en esta clase que voy a ver el Google Meet. Esas son estrategias, ¿ya? Estrategias y actividades. Entonces yo dije, ya, ¿cómo les grabo la cápsula para subir al aula? Ah, la voy a subir así, la cápsula, chiquillo, me salió a la primera, pero a la primera. Y yo, ya, esto es, ¿ya? Y porque me salió, me fluyó, listo, esa estrategia funcionó. Entonces, todo va cambiando, todo es un continuo, por eso yo les digo que es un continuo estos elementos de enseñanza-aprendizaje, de este proceso de la didáctica. Entonces, ¿qué vamos a ver específicamente? Vamos a ver algunas características del alumno, porque tú como profesor tienes los estándares pedagógicos y estándares disciplinarios. Vamos a ver objetivos y vamos a trasladarnos también a contenidos, estrategias. En eso vamos a trabajar específicamente, evaluación tú vas a tener esa asignatura, los recursos materiales, cuando tú estés en tus prácticas, vas a ver la mejor utilización de los recursos materiales, porque es difícil hacerlo así virtual y yo tengo que finalmente también seleccionar. Vamos a... Esta ya las voy a pasar. Y aquí. ¿De dónde nace la didáctica? Desde acá. Cuando todos los cambios en general de la humanidad, y yo no sé si este coronavirus nos irá a traer algún cambio en especial, a lo mejor en la forma de relacionarnos, no sé. Todos los cambios empiezan con grandes cambios de la humanidad. Y los cambios de enseñanza, aprendizaje, empezaron con las guerras, con cambios sociales, donde, por ejemplo, la mujer empezó a salir con las guerras, los hombres se iban a la guerra y las mujeres se quedaban, y muchas de ellas tenían que salir a trabajar, y no tenían dónde dejar a los niños, y los niños los dejaban con cuidadoras. Y ahí hubo, finales de 1800, principios de 1900, psicólogos, sociólogos que empezaron a estudiar el cómo se relacionaban los niños en este ambiente. Y empezaron a darle entonces esta estructura, esta organización, porque la didáctica es eso, la didáctica es organización, es planificación, ¿ya? De estos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué nace también la didáctica? Porque el hombre tiene esta necesidad de aprender y enseñar. Si ustedes se fijan, siempre estamos también como en ese proceso. Tú siempre le estás comentando algo a alguien en una conversación y le enseñas, mira, yo aprendí esto, leí esto, conversé esto. Estamos siempre en ese proceso. Y ese sistema, ese es así. Es el sistema de enseñanza-aprendizaje, que es una flecha que se va alimentando del aprendizaje y el aprendizaje se está alimentando de la enseñanza. Entonces, aquí yo estoy enseñando, pero también estoy aprendiendo. Aprendiendo de todo, de este proceso en el que estamos viviendo. ¿Qué es lo que busca este proceso de enseñanza-aprendizaje? Busca la eficiencia global de la enseñanza. Porque mientras más controlados o más que controlados, no, me golpeo, más conscientes seamos de estos elementos de enseñanza-aprendizaje, de este continuo que les mostré, mientras más conscientes seamos de ello, mejor va a ser la eficiencia global en la enseñanza. Entonces tú debes reconocer a tus alumnos y debes reconocerte como profesor
y debes saber de los objetivos. Los objetivos son conocimiento. Debes saber sobre cómo enseñar esos objetivos, estrategias, actividades, en qué contexto los estoy enseñando. Conocer entonces a tus alumnos, la institución donde tú estás trabajando. Yo me he sentido muy cómoda en muchas instituciones. En la UPLA estudié en la UPLA y llevo como 17 años en la UPLA. En el colegio llevo 24 y me he ido de otros colegios, de otros tantos colegios porque no me sentía cómoda. La didáctica, como les dije, nace de las ciencias sociales. Las ciencias sociales apuntan, entonces, se transforman estas ciencias sociales a las ciencias de la educación, y de las ciencias de la educación, de la teoría de las ciencias de la educación, nace la pedagogía. Y la didáctica son la teorización de la enseñanza para transformarla en algo más eficiente. Entonces, es la teoría del cómo yo voy a enseñar. Como les dije, es el tomar conciencia del cómo yo voy a enseñar. Pero yo no puedo tomar conciencia de la enseñanza si no tomo en cuenta los elementos de enseñanza-aprendizaje, los elementos de la planeación de la enseñanza-aprendizaje, que también ya te los tienes que saber. Profesor, alumno, objetivos, contenidos, estrategias, evaluación, institución. Cuando yo empiezo a organizar esos elementos, empiezo a ver la teoría de eso, yo empiezo a planear, y eso es didáctica. Es la organización de los elementos de enseñanza-aprendizaje. Y con eso yo voy a, como les digo, voy a armar la cápsula, más de dónde nacen, no de dónde nacen, yo de dónde me tomo para teorizar sobre estos elementos de enseñanza-aprendizaje, donde yo me tomo para teorizar sobre la enseñanza. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, hasta aquí quiero llegar. Porque, ¿cómo se llama? Porque quiero complementar con la cápsula y porque quiero que comentemos después estos dos aspectos de profesor-alumno, de la simbiosis que hay de profesor-alumno. Voy a intentar subir al iAula una película que se llama Los Coristas, que a lo mejor ya la han visto, o algunos la vieron o no. Si no la han visto, chiquillos, se han perdido la mitad de su vida, tienen que verla. Hay películas que son impajaritables de ver. Por ejemplo, ¿han visto La Sociedad de los Poetas Muertos? Muy bien, América. Nicolás Monsalve, ¿ha visto La Sociedad de los Poetas Muertos? Scarlett, ¿están por ahí? Véanlas. La Sociedad de los Poetas Muertos, Los Coristas, ¿cómo se llama la otra? Los escritores ¿cómo se llama? Escritores de la vida, no me acuerdo. Son impajaritables de ver porque retratan muy bien experiencias de profesor-alumno, de enseñanza-aprendizaje. Pero voy a subir esa película, Los Coristas, que es una película francesa, además con una música espectacular, es que ya es también a otro nivel. Vean esa película y voy a hacer un pequeño, la Michelle la vio, muy buena, me dice la América, sí, está en Netflix, ya. Porque voy a hacer un pequeño foro taller de esa película también, para que vayamos avanzando paralelo
a lo que les voy a mostrar en la cápsula. Entonces, hoy día vimos nuevamente las características que debe presentar un profesor, estándares pedagógicos y estándares disciplinarios. ¿Ya? Voy a preguntar sobre esos estándares, chiquillos, para que los vuelvan a revisar. Y empezamos a ver didáctica. Didáctica, como ustedes muy bien pusieron en el chat, es proceso, pero principalmente es la teorización y organización de los elementos de enseñanza-aprendizaje. Pero no de cualquier elemento, sino que de los elementos del continuo en la rueda que yo les mostré. La cápsula que les voy a subir al iAula tiene que ver con los programas de estudio y de donde yo entonces observo y empiezo a teorizar sobre esta didáctica. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Pregúnteme. ¿Los días de clases cuáles van a ser? ¿Solamente los martes? Nuestra próxima clase es el jueves a las 4. Ok, gracias. Esta clase está grabada, voy a subir las dos grabaciones, las voy a subir al iAula. Yo estoy compartiendo también las grabaciones con Diego Un para que las suba a Facebook. Y para los que tienen conexión con redes sociales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, ¿los controles van a ser dentro de esta semana o qué día? Yo les voy a avisar, pero espérate, esta semana es del 25 al 29. No, mi primer control va a ser espérame tantito, del 8 al 12. Yo la verdad es que voy a hacer 2 controles y medio, una cosa así. No voy a hacer más. Tengo que cumplir con 3 notas. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. De nada, Scarlett. ¿Listo? Ya, chiquillos. Hoy día subo, pero la voy a subir tardecito. ¿Ya? Hoy día subo la cápsula al iAula y se la envío al Diego. Y voy a tratar igual de encriptar la película ahí. Y si no, véanla. Está absolutamente recomendable porque voy a hacer unas preguntitas formativas, sin nota, para compartir sobre esa película, para que pasemos ya lo que es el profesor y el alumno y nos estemos en otros ámbitos de lo que es el continuo de la didáctica. Ya, chiquillos, qué rico verlos una vez más. Cuídense. Mire que es terrible lo que está pasando, somos el segundo país que peor lo hace en las cuarentenas. Y eso a mí me preocupa porque habla mucho de la educación del chileno y de la chilena, y a lo mejor de una educación poco apta o poco, no sé cómo describirla, pero me preocupa realmente. Creo que a lo mejor somos nosotros los que estamos haciendo mal la pega, eso me preocupa. No estamos realmente apuntando a una educación de calidad. Algo nos está pasando. Así que eso. Ya, chiquillos, besitos, cuídense, pórtense bien, no hagan rabiar a nadie. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. chao. ¡Ay, cómo se salen! ¡No! Chao, chao.